Hace 2500 años, usó la fuerza para erigir el imperio más grande del mundo. Su sueño era controlar las vías de comunicación cruciales de Oriente y Occidente, pero al final cayó ante un oponente más fuerte. Él fue el emperador del imperio persa, Darío I. Hace 500 años, las tropas del Imperio Otomano ganaron la última batalla. El Imperio Bizantino, de 1100 años de historia imperial, se desvaneció a partir de este momento de la Ruta de la Seda. Asimismo, el resultado de esta guerra fue la interrupción de la Ruta de la Seda. La antigua Ruta de la Seda atestiguó saqueos y masacres sangrientas, al tiempo que puso a prueba la sabiduría humana desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Cómo partir la riqueza, equilibrar el beneficio, cómo cooperar con un principio de beneficio compartido, coexistir pacíficamente? Esta es una pregunta a la que el devenir histórico aún no ha dado una respuesta. Hoy, esta tierra congrega a miles de millones de personas. La iniciativa que surge de Oriente para revitalizar la Ruta de la Seda trata de descifrar el tema de la riqueza conjunta que se ha buscado durante miles de años en el continente euroasiático. Un país enorme de Oriente pone en práctica la sabiduría de esta ruta, a la que las personas llaman el retorno del espíritu de la Ruta de la Seda a este mundo. Este pequeño poblado en la meseta iraní hoy carece de distinción. No obstante, hace más de 2500 años, Darío, el primer emperador del Imperio Persa, empleó 3 inscripciones diferentes para grabar su sueño a la vista de este escarpado acantilado en el extremo occidental de la Ruta de la Seda. Yo, Darío el Grande, Emperador Supremo, Rey de Reyes, Rey de Persia, Rey de Reinos. Darío I del Imperio Persa fue el primer emperador de la historia humana que erigió un imperio que se extendía a lo largo de Asia, África y Europa. La mayor parte del segmento central de la Ruta de la Seda, aún en su etapa embrionaria, estaba en territorio controlado por el Imperio Persa. Al ocupar un lugar geográfico único, el Imperio Persa amasó ininterrumpidamente onerosas fortunas en el tramo comercial de Asia Central. 不是起个什么作用，它就起个中间商的作用。它就是把中国的丝绸、瓷器、茶叶，经过它这个一转手以后呢，高价又卖到欧洲去，所以它一直很多战争跟这个有关系。 En el año 539 antes de nuestra era, el Imperio Persa desplegó su plan de conquista militar. El ejército primero incorporó al antiguo imperio babilónico en Mesopotamia al territorio persa y después marchó al este hasta India, extendiendo el territorio del imperio hasta Asia Meridional. Esto equivalía a que controlara casi en su totalidad el segmento meridional y central de la Ruta de la Seda que estaba a punto de formarse. El capital de las campañas militares del reinado de 37 años de Darío I
provenían en su totalidad de la riqueza comercial entre Asia Central y Europa. Si bien su imperio estaba en la planicie de Maratón, en Europa, suspendió el paso de la expansión hacia Occidente. No obstante, luego de que su lógica de la fuerza del poder se propagara, las llamas de la guerra sobre la ruta de la seda continuaron ardiendo 100 años más. 他是一个应该说是一个很尚武的好战的这么一个君主，也正是他这个君主呢，是建立了世界上第一个横跨欧亚非三洲的一个大帝国。 El nacimiento y ocaso de este imperio que se construyó con la fuerza del poder militar, al final quedó en ruinas en una guerra más cruenta. La historia toma el año 331 antes de nuestra era como la fecha de la tragedia fatídica en la que se protagonizó la desaparición del imperio persa. Ese año, el enemigo más fuerte del imperio persa en Occidente, el reino de Macedonia en Europa, comenzó su cruzada hacia Oriente. El joven Alejandro el Grande, rey de Macedonia, desplegó la formación de la batalla final en la región de Gaugamela, en Mesopotamia. El 1 de octubre del año 331 antes de nuestra era, 50.000 jinetes del reino de Macedonia barrieron al ejército persa, que alegaba contar con 1 millón de hombres. Alejandro el Grande, que persiguió al enemigo tras la victoria, redujo a cenizas al imperio persa, que refulgió cerca de 200 años. Usar la fuerza para controlar la ruta de la seda y al final ser conquistado por una fuerza aún más poderosa. Este es quizás el karma de la fuerza del poder sobre la ruta de la seda. No es de extrañar que las guerras y masacres que por riquezas ocurrieron sobre esta ruta se hayan mantenido con Alejandro el Grande. Cuando su ejército en aquel entonces conquistó el palacio más refulgente de Asia Central, el palacio de verano del imperio persa, Persépolis, Alejandro el Grande no ondeaba la bandera de la paz, sino que levantaba la antorcha de la incineración. Dice la leyenda que Persépolis ardió 7 días y 7 noches. Hoy, las ruinas de Persépolis en la cordillera del Zagros, con 2000 años de antigüedad, mantienen su majestuosidad. La lógica de la fuerza del poder del imperio persa, que se extendía por 3 continentes, no legó ninguna posesión a las generaciones posteriores. Las ruinas que aún quedan solo han pasado a ser un símbolo importante de la búsqueda de la humanidad de hoy en día por la paz, la sabiduría y por mantener presente el recuerdo. 中东地区大概从波斯帝国就是2500年以前开始，一直到第1次世界大战结束，这个地区有五个大帝国统治。第一个是波斯帝国，第二个是亚历山大帝国，完了是罗马帝国，阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，这些都是靠武力征服的，就是把前面那个帝国灭了，然后呢他自己建立一个帝国，全部都是靠武力。 Al final, ¿cómo conseguir la riqueza? ¿Cómo debe repartirse la riqueza? La ruta de la seda ha esperado con resignación las respuestas buscadas incesantemente por la humanidad. En la antigua ruta de la seda, el cambio del gobernante de una ciudad venía comúnmente con el cambio del nombre de la misma, e incluso venía también con el cambio de rutas de las caravanas comerciales. No obstante, tras el cambio del gobernante de esta ciudad, no solo cambió la suerte de la ruta de la seda, sino que las huellas del desarrollo de la sociedad humana también atestiguaron profundas transformaciones. Ese año, la ciudad cambió su nombre por el de Estambul, escribiéndose marcadamente la historia de la humanidad.
fue el año 1453 de nuestra era. ...29 de mayo de 1453... el ejército otomano desplegó la última ofensiva contra Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Al caer la tarde, la bandera del Imperio Otomano finalmente ondeó en las murallas de Constantinopla, con lo que se declaró el fin del Imperio Bizantino de 1100 años sobre la Ruta de la Seda. En la historia milenaria de esta ruta, sin importar la magnitud de las estruendosas guerras y el dolor infligido, tras asentarse la tolvanera, la riqueza comercial se reparaba gradualmente. La prosperidad de las ciudades-estado florecía al igual que antes, y la Ruta de la Seda volvía a discurrir desinhibida por Eurasia. No obstante, la guerra de 1453 transgredió esta máxima en la historia de la Ruta de la Seda. Junto con esta victoria del ejército del Imperio Otomano, la travesía de la nueva Ruta de la Seda terminó, paradójicamente, en la orilla oriental del estrecho del Bósforo. Apenas 49 años después de la desaparición del Imperio Bizantino, las carabelas de Cristóbal Colón partieron del Cabo de Palos, en España, y 5 años después, las flotas dirigidas por Vasco de Gama rodearon el Cabo de Buena Esperanza, en África, lo que significó que la riqueza del vasto mar se puso al alcance de las manos. Y así, este mundo abrió la era de la Ruta de la Seda marítima. La búsqueda y la confrontación de la verdadera sabiduría es un tema al que las distintas naciones de Oriente y Occidente, a ambos segmentos de la Ruta de la Seda, no han respondido de la misma forma ni con la misma lógica. En los anales de la historia, la Ruta de la Seda ha avanzado entre guerras incesantes en Europa y Asia Central, mientras que la Ruta de la Seda, que partía desde Oriente, más allá de las conflagraciones de esta naturaleza, desplegó otro tipo de pensamiento y entorno. Partiendo desde Xi'an, Shanxi, hasta el actual distrito de Jiangsu, en la prefectura de Yili, en la región de Xinjiang, y a través de una travesía de más de 4000 kilómetros, está este pequeño y ordinario distrito en las faldas de la cordillera Tian Shan. No obstante, si se le contextualiza en el marco histórico de la Ruta de la Seda, este pequeño distrito no es nada ordinario. Siglo I antes de nuestra era. La extensión sobre la que está el distrito de Jiangsu era en el mapa del emperador Wu de Han, un pequeño reino de las regiones occidentales que se extendía entre el territorio de la dinastía Han y el de los Xiongnu. Era el reino Uzun. En el año 110 antes de nuestra era, el reino Uzun, al no poder soportar el flagelo de los Xiongnu, envió un emisario con 1000 caballos como dote por la princesa de la dinastía Han a fin de recibir protección en las llanuras centrales. El emperador Wu de Han dictó casar a su sobrina con el monarca del reino Uzun. A finales de otoño de cada año, frente a las tumbas, en las profundidades del desierto, la hierba se marchita una vez más. Esta joven, de las tierras del Rocío al sur del río Yangtze, se llamaba, según el libro de Han, Liu Ziyuan. Era la sobrina del emperador Wu de Han. En el año 105 antes de nuestra era, 30 años después de que Yang Xian avanzara por las regiones occidentales, Liu Ziyuan se convirtió en la primera princesa de las regiones occidentales cuyo matrimonio se arreglaba en aras de la paz. Gracias a que se estableció una alianza entre la dinastía Han occidental con el reino Uzun, que gobernaba la región bañada por el río Yili,
comenzó una seguridad de salvaguarda conjunta en la ruta de la seda. Estas praderas a la vista son en las leyendas locales el lugar donde el rey Uzuen recibió a la princesa Han. A partir de ese momento se inició un encuentro y un diálogo entre dos tipos de civilización. 说实在话，和乌孙国联姻，那乌孙国肯定是个小国，那么是我们要付出的更多。但是我们考虑到我们国家的文化经济要和那么西越进行交流、进行沟通，那这个事情是那么在汉武帝来说做了一件大事。 La diferencia que hay entre civilización y riqueza no solo estimula la curiosidad entre las personas, sino que también inicia inevitablemente la transmisión de conocimiento y cultura entre distintas poblaciones. Liu Xiyun, quien partió desde Chang'an, llevó músicos y artesanos de las llanuras centrales, incluidos sericicultores. Cuentan que gracias a la técnica de elaboración de la seda que Liu Xiyun llevó a las regiones occidentales, la seda comenzó a propagarse desde ahí. Esta es la única canción folclórica de la princesa de la dinastía Han que se ha propagado hasta nuestros días. Según los registros históricos, Liu Xiyun poseía un talento musical que le permitía cantar y bailar. El emperador Wu de Han le obsequió especialmente un instrumento musical para apaciguar la melancolía del viaje. La melodía que Liu Xiyun entonó e interpretó en su travesía, Oda a la Melancolía, es la canción que hoy aún se escucha. Mi familia me ha dado en matrimonio. Ahora yazgo en los confines del cielo, en una tierra lejana y viviendo en una tierra mística con el rey Uzuen. Una yurta es mi morada, sábanas de fieltro mis paredes. La carne es mi alimento y el yogur es mi bebida. Añoro mi terruño todo el tiempo. Me duele el corazón. Quiero volverme un cisne amarillo y volar hasta mi hogar. Cuando el emperador Wu de Han escuchó esta canción, no pudo evitar romper a llorar. Incluso al emperador del Imperio del Oriente le resultó difícil impedir que la tragedia de la separación familiar cayese sobre su propia familia. En el año 89 antes de nuestra era, después de años de expediciones por las regiones occidentales, el emperador Wu de Han, quien llevaba una vida militar, escribió especialmente el primer edicto contra las faltas en la historia de China. En él, se condenó a sí mismo, al tiempo que mostraba arrepentimiento por haber librado guerras que causaron grandes perjuicios a su pueblo. Desde que accedí al trono he causado prejuicios al pueblo y estoy arrepentido. Desde ahora se terminará todo aquello que agote al pueblo y drene el tesoro. 和亲总体来讲，我们现在的评价是比较正面、比较积极的，因为它代表了中原王朝和周边民族，尤其是游耕民族之间一种和平的一种交往。所以和亲其实在一定意义上可以说是拉近了双方的距离，建立了一种政治上的一种相对稳定的关系。在当时那个时代，应该说是也算是一种比较有效的一种外交的一种方式。 La sabiduría del emperador Wu de Han pasó a ser la guía fundamental para resolver conflictos y compartir beneficios a lo largo de la ruta de la seda en los 2000 años posteriores de la historia dinástica de China. Aún hoy, defender estos valores e ideas con el objetivo de reordenar la ruta de la seda se considera una gran causa de la humanidad.
A las 8 de la mañana, cuando el sol brillante sobre la meseta iraní ilumina el gran bazar de Teherán, comienza otro día de ajetreo en este centro comercial que ha prosperado durante casi 800 años en la ruta de la seda. El viejo Seyed es el más experimentado comerciante de alfombras del Gran Bazar. Cada mañana, sentado en una silla, dirige a los chicos para que organicen las alfombras antes de abrir el negocio al público. من سید علی سدهی اصفهانی هستم. متولد 1322 هجری شمسی در تهران متولد شدم. مرحوم پدر من ایشون هم در تهران متولد شده بودن، اشتغال به تجارت فرش داشتن و استاد بنده بودن و من فرش فروشی رو از ایشون یاد گرفتم. La alfombra iraní es una de las mercancías más prestigiosas de la ruta de la seda. También es el único producto tejido con lana y seda. En un marco de madera de menos de 4 metros cuadrados, los hábiles trabajadores están tejiendo los hilos manualmente, combinando los complejos motivos en un gran dibujo. La alfombra, cuya elaboración requiere de un año entero, está medio terminada. Actualmente la alfombra iraní continúa siendo un artículo de lujo en los comercios de la ruta de la seda por tratarse de una artesanía compleja, hecha a mano y con materiales caros. این ریشتره این درسته. من امیدوارم در آینده نزدیک مثلا این ببینید این از اینم درسته. Cuando era joven, Seyed abrió sus propias tiendas en Dubái, Beirut, Alemania y los Estados Unidos, pero a medida que Irán fue aislado, se vio obligado a cerrar sus negocios de alfombras en la ruta de la seda. و در این رشته فعالیت گسترده‌ای داشتم، ولی به علت اینکه تحریم‌های بعد از انقلاب به خاطر صدور فرش در ایران به وجود اومد، من ملزم شدم به تعطیل اون مراکز و الان هم مشتریایی دارم که از 50 سال پیش تا امروز با من در ارتباط هستن و روی علاقه‌ای که من به این صنعت داشتم این کار رو تا امروز ادامه دادم. Durante la entrevista, Seyed nos llevó a visitar la mansión del comerciante más prestigioso de la historia iraní. Según la leyenda, hace más de 100 años, este comerciante persa llamado Tabatabai vendió sus alfombras a lo largo de la ruta de la seda hasta llegar a Kashgar, en la región de Xinjiang de China, que estaba a más de 2.200 kilómetros de distancia. El comercio con Oriente lo convirtió en el comerciante más rico de la localidad. La mansión en que vivió es ahora un museo, testigo de la leyenda comercial de la alfombra iraní. Hoy en día, por todas partes es aún visible el impacto causado por el bloqueo en las bulliciosas calles de Irán. Ante sus sencillas construcciones y obsoletas instalaciones públicas, se hace difícil creer que este sea el país exportador de petróleo más grande del mundo. El bloqueo que se le impuso ha llenado de dificultades el camino de Irán hacia la prosperidad.
En septiembre de 2013, la iniciativa propuesta por el líder chino al resto del mundo de reconstruir conjuntamente la Ruta de la Seda recibió una calurosa respuesta por parte de Irán. Basada en un destino común, la franja económica de la Ruta de la Seda ha generado grandes expectativas en el pueblo iraní. امیدواریم که این وضع پیش بیاد چون بشر به امید زنده هستش اگر این وضعیت به وجود بیاد مسلماً یه رونقی در کار فرش ایجاد خواهد شد و اگر این تحریم ها به طور کلی برداشته بشه بنده اولین کسی هستم که کارم رو از نو شروع خواهم کرد. La antigua generación de iraníes anhela un cambio, mientras que, para la nueva generación, lo que desea es tomar la iniciativa para cambiar su propio destino. Arezou es una chica de 26 años de Teherán, en cuya universidad aprendió chino hace unos años. Esta chica que con tanta fluidez habla chino, tiene muchos sueños para el futuro. Actualmente Arezou es guía turística y atiende especialmente a turistas chinos. Sin embargo, este trabajo de traductora no es su objetivo final. Aficionada al maquillaje, la moda y la cultura china, esta chica lo que quiere es estudiar la sabiduría y las técnicas comerciales de Oriente. 我当翻译工作的时候，必须学习他们的工作，然后过一段时间呢，我应该自己开始做生意。伊朗现在呢，刚刚开始制裁取消，所以呢，肯定伊朗的以后会非常非常好。我会英文，也会中文，所以呢，我希望跟哪一个国家做生意就可以。 Este país, localizado en la meseta iraní, sigue en la actualidad bloqueado por el mundo exterior. En esta antigua ruta comercial, la esperanza más sincera de esta tierra es la igualdad y la apertura. El tiempo puede borrarlo todo, pero el gen de la convivencia pacífica, la cooperación y la ganancia compartida en la Ruta de la Seda nunca ha cambiado. Al día de hoy, tras haber sido un hervidero de millones de personas, la Ruta de la Seda está reclamando urgentemente una nueva sabiduría que guíe a una nueva dirección y que pueda beneficiar a miles de millones de personas. Este es el tren para el transporte internacional de mercancías que recorre Eurasia. Sale de la provincia suroccidental china de Chongqing, atraviesa 6 países y después de un viaje de 11.179 kilómetros llega finalmente a Duisburgo, en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a diversas razones, el transporte ferroviario entre los países a lo largo de la Ruta de la Seda se limitó a operar en el interior de sus respectivas regiones.
Los diferentes trazados que componen la línea ferroviaria que atraviesa todo el continente euroasiático nunca han sido totalmente conectados. En los últimos 65 años, la mayor parte del transporte de mercancías entre Asia y Europa se ha realizado por vía marítima o aérea. Los ferrocarriles en la antigua ruta de la seda han estado esperando en silencio la sabiduría de los países por los que pasa la línea. Al seguir la recientemente creada línea ferroviaria de Yuxinhou, Chongqing, Xinjiang, Europa, se comprueba que el ser humano, para poner en circulación un tren con plena accesibilidad en el continente euroasiático, se enfrenta con no menos de un centenar de problemas. Ni siquiera hay un ancho de vía común entre todos los países. El ancho de vía de China y Europa es de 1435 milímetros, mientras que en Kazajistán, Rusia y Bielorrusia se aplica el estándar de la era soviética, cuya distancia entre las ruedas es de 1520 milímetros. Entre ambos anchos de vía hay una diferencia de 85 milímetros. Incluso al día de hoy, cuando ya se ha completado la segunda revolución industrial, los ferrocarriles de la ruta de la seda siguen siendo separados artificialmente. Los trenes salen de Chongqing y tienen que cambiar las ruedas en el paso a Latao en Xinjiang. 另外呢，我们这沿线呢要通过就是涉及到6个国家。那如果每一个国家就去查验、去通关啊，再去进行相应的手续的办理，这样弄下来也差不多要5个10天。那这样跟江运、跟海运、跟水运完全没有什么区别了啊，而且价格成本还很高。 Completar la conexión de los tramos que aún no han sido conectados, lograr un beneficio mutuo y una ganancia compartida en los territorios que aún no hayan cooperado entre sí, todo para lograr un transporte ferroviario integral en todo el continente euroasiático. Esta idea propuesta por China está considerada como la más audaz de la humanidad en asuntos de cooperación económica internacional desde la Segunda Guerra Mundial. La ciudad montañosa de Chongqing tiene un carácter abrasador, picante y sincero, y actualmente es la ciudad económica más importante del suroeste de China. La Plaza Ming, en el distrito de Jianbei, es un nuevo centro comercial en la ciudad. El logo de la compañía Yuxinhou no se ve en la fachada del edificio. Sin embargo, esta compañía aparentemente ordinaria gestiona el ferrocarril en 4 países, más de 10.000 kilómetros de vías férreas y unos recursos de casi 90.000 millones de dólares. Es una empresa de logística ferroviaria establecida con capital mixto de China, Kazajistán, Rusia y Alemania en abril de 2012. También es la primera entidad operativa formada por varios países a lo largo de la ruta en la historia de la Ruta de la Seda. ¿Cómo la sabiduría oriental puede lograr convertir a diferentes partes que no han cooperado nunca en un conjunto de beneficio mutuo y ganancia compartida? En noviembre de 2010 se llevaron a cabo justamente aquí las primeras negociaciones internacionales entre los representantes provenientes de China, Kazajistán, Rusia y Alemania. 我们真正谈了大半年，就是怎么来明确各自的责权利，怎么来使他们又要有积极性来参与，而且还要让他们这个整个在运作过程当中呢，不能对我们这个通道产生负面的作用啊，这个上面确实也想了很多办法。
Reunidos los intereses de 4 países representados por 4 voces diferentes, esta sala de conferencias en Chongqing de China fue testiga de una acción sabia de la sociedad humana caracterizada por armonizar la diversidad y perseguir el beneficio mutuo, la cooperación y los beneficios compartidos. El 12 de abril de 2012 hay un ajetreo en el muelle de Chaotianmen. Chongqing, la ciudad montañosa, se mantiene tranquila y en armonía como siempre. En esta sala, precisamente, se negoció el acuerdo de transporte intermodal del ferrocarril euroasiático entre las 5 partes. Las compañías ferroviarias de Chongqing, la CREC de China, Rusia, Kazajistán y Alemania firmaron al final el acuerdo de cooperación y fusión de capital. Las sonrisas de los representantes de las 5 partes revelan un plan específico de distribución de beneficios gracias a esta línea ferroviaria de más de 10.000 kilómetros. Así se tendió a lo largo de la Ruta de la Seda el acuerdo de transporte intermodal ferroviario de mayor magnitud en el continente euroasiático desde la Segunda Guerra Mundial. 我觉得宜兴欧铁路以及其他的中欧邦列的开辟它是通过基础设施的联通，通过的铁路的这种联通使得物和物之间、人和人之间进一步加强沟通，并且促使国家和国家之间、区域和区域之间的沟通的升级，进而造就了新时代的东西方文明之间的升级。 El 18 de octubre de 2010 partió de China el primer tren de mercancías por la línea Yusinou. 14 días después, las mercancías llegaron sanas y salvas a Duisburgo, en Alemania. En noviembre de 2016, los trenes de carga de la línea Yusinou continuaban circulando entre Europa y Asia a lo largo de la Ruta de la Seda, pero con una frecuencia mayor. Ese mes se superaron los 1.600 viajes. Así se presentó al mundo, en la era moderna de la humanidad, una avanzada y sabia Ruta de la Seda, caracterizada por atravesar Asia y Europa, y surcada por una línea de ferrocarril por la que avanzan trenes de carga sin temor a amenazas bélicas, a coacciones o a intereses. Esta es la primera vez en miles de años que se conecta pacíficamente y con éxito Eurasia a través de la Ruta de la Seda. La historia registra los grandes acontecimientos y el 28 de marzo de 2014, la historia se fijó en la llegada en tren de la sabiduría oriental a la estación de Duisburgo, en Alemania. Ese día, el presidente de China, Xi Jinping, observaba de lejos, en la estación, la entrada del tren de mercancías China-Europa que había partido desde Chongqing. La mirada del líder chino posada en ese tren simboliza el viaje de la sabiduría oriental a lo largo de la Ruta de la Seda. A partir de ese momento, este antiguo continente entró en un futuro de revitalización.古丝绸之路沿线地区曾经是流淌着牛奶和蜂蜜的地方，如今很多地方却成了冲突动荡和危机挑战的代名词。这种状况不能再持续下去，我们要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造共建共享的
安全格局，要着力化解热点，坚持政治解决，要着力斡旋调解，坚持公道正义，要着力推进反恐，标本兼治，消除贫困落后和社会不公。